Vamos a hablar hoy sobre la pancreatitis aguda, una entidad muy interesante y con una frecuencia de aparición que justifica el conocimiento de todas sus características. La pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio agudo que está desencadenado por la activación de las enzimas pancreáticas dentro de las células con lesión tisular y una respuesta inflamatoria local y compromiso sistémico en algunos casos leve y en otros casos muy grave. La etiología de la pancreatitis aguda es, en el 85% de los casos, la litiasis biliar. En realidad, el cálculo pequeño que migra hacia la papila la obstruye, aumenta la presión tanto en la vía biliar como en el conducto pancreático y así se produce una inversión de la polaridad del pancreón. Es lo que se conoce como mecanismo de Opie. Es el más común en nuestro medio. El alcoholismo que produce por una vía diferente, sobre todo en los alcohólicos de años y con excesos frecuentes, que hay una producción muy importante de radicales libres que producen inflamación, primero aguda y luego crónica en el páncreas. Hay otras muchas causas, de las cuales la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, por la instrumentación de la papila, produce muchas veces el mismo mecanismo de obstrucción. Algunas enfermedades virales, como las paperas, que afectan no solo a las glándulas salivares, sino a otras glándulas de secreción externas como el páncreas. Las dislipemias, sobre todo las hipertrigliceridemia y algunos fármacos. Por supuesto, es infinita la cantidad de causas que pueden producir la pancreatitis aguda. En nuestro medio hubo una determinación muy interesante que fue publicada en el New England Journal of Medicine en 1974 y motivó que se hicieran muchísimos estudios en el mundo que confirmaron la presunción del doctor Juan Miguel Acosta, que era que realmente había una migración de los cálculos como causa de la pancreatitis aguda. ¿Cómo lo comprobó? Hizo tamizado de materia fecal en los primeros 36 casos de su primer estudio y encontró que en 34 de esos 36 casos había restos biliares en la materia fecal. Así demostró que el pasaje de esos restos a través de la papila es lo que producía la inflamación de la papila y el mecanismo de Opie. En la epidemiología vemos lo que ya dijimos. En algunos países la incidencia es más alta, en otros países es más moderada. En el nuestro es un... Pero lo importante es cómo se desencadena una pancreatitis aguda. O sea, la litiasis, el alcohol, la CPRE actúan como un desencadenante que produce una activación intraacinar del tripsinógeno a tripsina en presencia de calcio y catepsina B. Esto provoca una lisis de las vacuolas que contienen la tripsina activada y entonces se produce una activación en cadena de más tripsina y a su vez esto produce necrosis y lisis de las células pancreáticas. Esto produce una liberación
de fosfolipasa A2, de quimotripsina y de elastasas, y una activación del complemento a partir de la liberación de quininas y calicreínas que activan la coagulación intravascular. Todo esto produce lesión del endotelio intersticial de las células acinares, provocando isquemia por vasoconstricción, y esto produce una migración de polimorfonucleares, liberación de interleuquinas y factor de necrosis tumoral, con una liberación de enzimas proteolíticas y radicales libres de oxígeno que terminan produciendo trastornos hemorrágicos y necrosis, y en algunos casos el síndrome de inflamación generalizada. ¿Cómo se produce esto? Tenemos el pancreón normal, el ácido normal, la agresión, y puede desencadenar dos tipos de respuestas. Una respuesta moderada, provocando apoptosis de las células por la lisis que producen las enzimas activadas dentro de las células. O una reacción severa en la cual esas enzimas digestivas son liberadas y están produciendo necrosis de los neutrófilos de inflamación que generan, y todo esto ocurre rápidamente. Vamos a ver cómo diagnosticamos una pancreatitis aguda. La clínica suele ser bastante típica. Un dolor abdominal intenso, prolongado, de intensidad creciente en el hemiabdomen superior, a veces acompañado de náuseas y vómitos. Y a la palpación encontramos una sensibilidad abdominal que a veces se puede manifestar como defensa muscular si realmente la reacción ha sido muy importante. El laboratorio es fundamental. La medición de la amilasemia sérica total, que tiene que estar para ser diagnóstica 3 veces lo normal, y las imágenes, por supuesto, al comienzo, la ecografía abdominal, y cuando ya estamos buscando complicaciones, después de la primera semana, la ecografía abdominal. Son signos de mal pronóstico: tener más de 55 años, tener una obesidad, índice de masa corporal de más de 30, haber iniciado con fallo funcional orgánico o derrame pleural. Pero todo esto lo vamos a ver porque en el año 2012 se terminó de hacer una guía de consenso que fue hecha en Atlanta, por eso se llama Nomenclatura Internacional del Consenso de Atlanta, que nos dice que hay unas pancreatitis leves cuando no hay compromiso sistémico ni complicaciones locales, como necrosis, abscesos ni pseudoquistes. Estas pancreatitis curan espontáneamente entre 3 y 7 días. Le llamamos pancreatitis aguda severa a la que está asociada con la falla orgánica y con las complicaciones locales. Ya vamos a ver que se caracteriza por tener 3 o más criterios de Ranson. Las colecciones líquidas agudas son comunes en la pancreatitis aguda, y la mitad de ellas regresionan espontáneamente. Esas agudas sin parar, que no son pseudoquistes. Le llamamos necrosis pancreáticas a áreas difusas, ya vamos a ver cómo lo diagnosticamos, o focales de un parénquima no viable que se asocia a esteatronecrosis. Lo importante es ver si esa necrosis pancreática se
infecta o no se infecta, y de eso depende mucho el pronóstico. Los pseudoquistes agudos son colecciones de jugo pancreático envueltos por una pared que generalmente es prestada, el estómago por delante, por detrás, el retroperitoneo, y por eso se llaman pseudoquistes. Si no están infectados, si son pequeños, se reabsorberán, y si no, deberán ser tratados. ¿Cómo hacemos para determinar? Porque este ha sido un problema de los médicos de todo, desde los comienzos del tratamiento de la pancreatitis aguda. ¿Cómo hacemos para ver al principio que todas las pancreatitis comienzan iguales, cuáles van a ser pancreatitis agudas graves o pancreatitis agudas leves? Bueno, esto en realidad lo usan mucho en terapia intensiva porque se usa no solo para la pancreatitis, sino para muchas otras entidades donde puede haber fallos fisiológicos y deben ser evaluados. Es un score que nos habla de mal pronóstico si tiene más de 8 puntos. Pero en realidad, los pancreatólogos siguen usando el score de Ransen, que fuera descrito por Ranson allá por fines de la década del 70, que hizo una regresión lineal de una serie de parámetros para ver cuáles coincidían con una pancreatitis más grave o más leve. Y entonces hay al ingreso se estudia la edad del paciente, la leucocitosis, la glucemia, la TGO y la LDH, y de esa manera podemos determinar si tiene más de 3 de estos ítems, seguramente va a ser una pancreatitis severa. Si tiene menos, pensamos que va a ser menos probable que tenga una pancreatitis severa. Pero podemos volver hacia atrás en los 400 y pico de casos de Ranson y ver la mortalidad. Cuando el score era hasta 2 tenía solo el 2% de mortalidad, pero ya cuando subió de 3 a 4 tenía el 15%, y de 5 a 6 40%, y teniendo más de 7 de estos score en el score de Ranson, la mortalidad era del 100%. La mortalidad en la pancreatitis aguda severa tiene que ver con el tipo de pancreatitis. Para todas las causas se puede decir que está en menos del 10%, pero si vemos las pancreatitis agudas severas, seguramente se triplica la mortalidad. Para las pancreatitis necrotizantes se eleva aún más. Dijimos que teníamos que medir la amilasemia. La amilasemia, la amilosa, es una molécula compleja, y la amilasa es una enzima que parte las uniones y libera glucosa de la molécula de amilosa. Es muy importante para la digestión de los hidratos de carbono. Y se libera, hay dos isoenzimas, una salivar y una pancreática, y lo que dosamos habitualmente es la amilasa sérica total, cuyo rango de referencia va hasta los 115 unidades por litro. Es significativo de pancreatitis aguda cuando lo normal se multiplica por 3, o sea, tenemos más de 300 unidades. La lipasa sérica es más difícil de medir, pero por supuesto no tiene isoenzimas en suero, y el rango de referencia es de 3 a 60 unidades por litro, y es significativo cuando está aumentado.
En ningún caso estos dosajes demuestran severidad. Lo que hacen es diagnosticar de pancreatitis aguda. Para confirmarlo, como dijimos, teníamos que tener la clínica más la amilasa más la ecografía. ¿Qué le pedimos al ecografista? El tamaño del páncreas, la forma, sobre todo el contorno del páncreas, la ecoestructura, si está más transparente a los ecos, que nos habla de edema pancreático, si hay dilatación de la vía biliar, nos habla del mecanismo de OPI, si hay colecistitis o coledocolitiasis en la vesícula, nos habla de su origen biliar. Por supuesto, a veces podemos ver el derrame pleural. Si tenemos un muy buen ecografista, podemos ver algunas otras cosas, pero lo importante es ver el tamaño, la forma y la ecoestructura del páncreas y si es biliar con la dilatación de la vía o los cálculos en la vesícula. La ecografía en la pancreatitis aguda en nuestro país, el Hospital Argerich hizo una serie de 191 pacientes consecutivos y para ellos tuvo una especificidad del 98% y una sensibilidad del 85%. Es un estudio nuestro y entonces tiene mucho más valor. Acá vemos una pancreatitis aguda leve donde hay aumento de tamaño del páncreas y se ve la permeabilidad portal conservada. En esta otra imagen podemos ver una colección aguda peripancreática en un paciente con pancreatitis. Y en esta última podemos ver la dilatación coledociana muy claramente y también la dilatación del conducto de Wilson. No siempre se ve esto, pero sí se ve, esto es patológico. La tomografía dinámica, esto es, esa tomografía que se hace ganando imágenes apenas inyectado el contraste, nunca se hace en pancreatitis agudas leves sin signos de mal pronóstico. Y tampoco se hace el ingreso, solo cuando hay una duda diagnóstica o si hay una colangitis. En todos los otros casos se prefiere hacer a los 3 a 7 días para establecer severidad y ver la aparición de complicaciones. Ya vamos a ver que hay una escala de Baltasar. Las imágenes en fase portal temprana, esto es a los 60 o 70 segundos de haber inyectado el contraste, hace que aumente al doble o al triple la densidad del páncreas sin contraste. Y hay zonas que no aumentan y entonces esas zonas que no aumentan nosotros asumimos que están mal irrigadas, son isquémicas y se correlacionan con el desarrollo de necrosis. Acá vemos el páncreas que ha tomado el contraste y acá vemos la falta de contraste, la necrosis. Esta es la gradación de Baltasar, que hace que nosotros podamos ir siguiendo a nuestro paciente y estemos hablando de un score que va aumentando o va disminuyendo respecto de sus. Este es un caso de un paciente que ingresó con la duda diagnóstica. El páncreas se tiñó, pero al ingreso, como vemos, no muestra nada, por eso hay que tratar de no hacerlo si no hay duda diagnóstica. Pero 13 días después ya vemos dos imágenes de faltante de contraste que son típicamente imágenes de isquemia y de necrosis. Y esto lo vemos a las 3 semanas donde ya se han consolidado las necrosis dentro del páncreas que por suerte en este paciente fueron a cero. Hay muchas complicaciones sistémicas de la pancreatitis aguda y trastornos de todo tipo que se unen a las insuficiencias que pueda traer.
pero las complicaciones locales son las que a nosotros nos interesan. La necrosis pancreática infectada, la formación de un pseudoquiste y los pancreáticos. Es así que la pancreatitis aguda es un cuadro clínico sencillo que se diagnostica, como dijimos, por la clínica, por el laboratorio y por la ecografía. Puede evolucionar rápidamente a la resolución en unos 3 a 7 días o bien entrar en algún grado de falla orgánica, y acá sí es conveniente verificar los criterios de Apache 2 o los criterios de Ranson, que son los que nosotros más usamos. Pero también es conveniente medir los marcadores biológicos, la elastasa de los polimorfonucleares, los reactantes de fase aguda, como es la interleuquina 6 y la proteína C reactiva, que es fácil de medir en el laboratorio. Así es que, si tenemos un Ranson mayor de 3 y una PCR de una proteína C reactiva mayor de 120 miligramos por decilitro, entonces nosotros asumimos que es un cuadro grave y nuestro paciente debe ir a terapia intensiva, y se empezarán a hacer estudios de tomografía si ha pasado el tiempo adecuado y el paciente ya lleva una semana sin ingerir nada, se le hará nutrición parenteral y si tenemos signos de infección, la psicoterapia profiláctica. Las necrosis agudas, como dijimos, las necrosis pancreáticas, en la pancreatitis aguda, puede ser temprana o más tardía, pero lo importante es que ocurre en casi el 20% de las pancreatitis agudas y de una u otra manera es una expresión de severidad. Ahora, estas necrosis, si se mantienen asépticas, sería un problema menor. El problema comienza si esto se infecta. Esto ocurre en aproximadamente el 30% de las necrosis, y los cultivos positivos se incrementan de manera proporcional con la duración, la extensión de la necrosis y también con la fiebre y los signos de infección que tenga nuestro paciente. La vía más común es por translocación bacteriana y puede establecerse desde etapas tempranas. Es la causa de muerte más frecuente, las necrosis infectadas. Vamos a hacer un breve recuerdo. La clínica de la pancreatitis aguda, más la hiperamilasemia, más la ecografía abdominal, hacen el diagnóstico de pancreatitis aguda y podemos encontrar el origen biliar. Si no tiene colestasis, entonces pasamos a hacer el diagnóstico de severidad. Habíamos dicho el score de Ranson y la medición de la proteína C reactiva. Si es una pancreatitis leve que tiene un Ranson menor de 3, o una pancreatitis grave si tiene un Ranson mayor de 3 y una proteína C reactiva elevada. La pancreatitis aguda leve generalmente es un cuadro que es autolimitado, se le hace hidratación, se le hace una analgesia heroica, se utiliza generalmente meperidina en los primeros días, si es necesario oxígeno nasal, se interna en sala y se controlan los signos vitales cada 4 horas durante el primer día. Si la pancreatitis aguda es grave, va a terapia, se compensa al paciente, se lo hidrata y se comienzan a pesquisar las complicaciones. La necrosis aséptica o infectada, el pseudoquiste o el... Bueno, con esto creo que tenemos un pantallazo de la pancreatitis aguda y les pido que lo completen con la lectura del capítulo correspondiente de nuestro ebook.